en todo lo que lo miremos. Es grande en amor, en misericordia, en bondad. Dios es maravilloso. Alabado sea Dios. Me gozo en esta tarde. Me estoy gozando por verles a cada uno de ustedes. Les saludo. Pues últimamente nos vemos muy poco. Soy de los que no vengo todos los cultos. Pero mi corazón y mi espíritu está aquí con ustedes. Y le doy muchas gracias al Señor que me permite verle, aunque no le veo tan frecuente, pero le veo creciendo en el Señor. Y eso es muy importante. ¿Por qué le veo creciendo? Porque en muchos de ustedes estoy viendo el crecimiento espiritual en cada uno de ustedes. Me gozo con el hermano Daniel, que yo creo que ya es a tener en cuenta por los hermanos de los departamentos. Y también Daniel, yo creo que ya lo tiene en mente, que ya Daniel puede traernos de vez en cuando alguna reflexión de la palabra aquí con nosotros. Y me gozo también por ver el crecimiento de mi hermano Dionisio, que a mí me ministra cada vez que viene él aquí, y en pocas palabras sencillas, pero muy buenas de la palabra de Dios, nos ministra. Creo que también es un hermano que ha estado creciendo y que quizás podamos tenerlo en cuenta, hermano. Digo tenerlo porque me considero entre ustedes, para que oremos por ellos, primeramente, para que Dios les siga ministrando y para que sigan creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Amén. Me gozo, hermano Dionisio, me gozo, hermano Daniel, y también veo hermanas que están creciendo. La presento a los jóvenes, yo la veo que está creciendo también en el Señor. Y también nuestro hermano presidente de los pescadores, que yo lo veo cada vez creciendo, porque entre más humildes somos, más crecemos en el Señor. Y cada vez lo veo con más humildad, y por eso lo veo creciendo en el Señor. Gracias a Dios por nuestros hermanos. Gracias a Dios porque usted está en una de las mejores congregaciones que hay en West Palm Beach. ¿Usted lo cree así? Aleluya. Un aplauso al Señor. Una buena congregación no quiere decir que sea una congregación de cientos de miles. Una buena congregación es que aunque hayan pocos, son hermanos humildes que alaban a Dios en espíritu y en verdad, y que guardan el poderoso testimonio de Jesucristo y el testimonio de la palabra del Señor. Y yo creo que entre nosotros esas cosas existen, esas cosas se guardan. Por eso es motivo de estar contento, de estar alegre, de poder estar aquí. Dile al que está a tu lado: me siento contento de estar aquí. Me siento contento de estar aquí. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y antes de empezar, le doy gracias también porque me han dado bastante tiempo. Gloria al Señor. Pero quiero no pasar por alto, porque la iglesia camina en el mundo y no camina a espaldas del mundo. Camina en el mundo y de frente al mundo. El mundo está viviendo momentos convulsos. Sí, sabemos, porque son momentos que están ya al verano está cerca, como decía Daniel. Cristo está a las puertas y los cumplimientos de la palabra son inminentes. Por eso el mundo está un poco convulso. Los que no tienen a Cristo no entienden, pero usted entiende. Dile al que está a tu lado: yo entiendo. ¿Entendemos? Porque el mundo está así. Alabado sea el Señor. Pero el mundo, ustedes saben que aún sin conocer bien a Jesús, sin haberse entregado a Cristo, celebran la Navidad. ¿Sabes? Celebran la Navidad de Cristo sin conocer a Jesús y sin saber el significado de por qué Jesús nació. Pero nosotros, los que conocemos a Jesús, sí sabemos por qué Jesús nació. Aleluya. Y nosotros no celebramos fecha como la celebra el mundo. Y no cogemos nuestra celebración para darle rienda suelta a nuestros deseos personales. Todo lo contrario. Cogemos este tiempo para honrar a quien merece honra y glorificar al quien merece toda la gloria y toda la honra, al que es bendito por los siglos. Aleluya. Nosotros también celebramos, sí celebramos que Cristo un día, en su amor por nosotros, por la humanidad, por el hombre, se humilló hasta lo sumo, dejó su trono de gloria y vino y nació. Aleluya. Y vivió y nos enseñó y murió
y resucitó y fue glorificado y está todavía y camina entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Sí, celebramos eso. Celebramos que Cristo nació, vivió, murió, resucitó y fue exaltado en gloria. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Hay un himno que se cantaba en tiempos de Navidad. Mario lo trae. Gloria a Dios. Quiero cantarlo esta tarde. Es un himno de Navidad. Aleluya, cuando Cristo fue a nacer allá en Belén. Este himno se llama Noche de Paz. ¿Lo han escuchado? No me da mayor. escasa la vista de los hombres que no pueden ver la luz de Cristo. Él es esa estrella de paz. Él es la paz del hombre. No un dragón, no un estatua. Él, Jesús, es la paz para nosotros. Por eso celebramos ese acontecimiento glorioso de que nació un día entre nosotros la luz bendita de nuestro Creador. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesús, el Rey de paz. Aleluya. Bendito sea Dios. Bien, en esta tarde quiero ir a la palabra. Quiero invitarles a buscar en el profeta Zacarías.
el capítulo 9 de Zacarías, verso número 9. Y leemos un verso en esta tarde. Aleluya, para dar pies a la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Así, puestos en pie en esta tarde, pues leemos la palabra, repito una vez más, en el profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, y Salvador vendrá a ti, justo y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Padre bendito, Rey de los santos, Padre eterno, Príncipe de paz, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias. Te alabamos y te adoramos desde nuestros corazones, por cuanto tú eres merecedor de alabanza y de gloria. Te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra. Queremos que por tu espíritu y por tu palabra sea añadida la bendición a nuestras vidas que escuchamos tu palabra. Señor, ministranos por ella. Ayúdanos a entender y comprender, que pueda ser también de bendición a todo aquel que la escuche en esta tarde. Te pedimos todo en el poderoso y amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más te damos gracias, y a ti, Padre, sea la gloria y la honra. Aleluya. Amén. Pueden tomar su asiento. En esta tarde hemos tomado un versículo que en el tiempo que fue dicho por el profeta Zacarías estaba siendo una profecía futura de algo que iba a acontecer, especialmente en Jerusalén. Por eso empieza este versículo diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Estaba hablando de una profecía que acontecería en Jerusalén. El profeta Zacarías dio esta profecía, se cree que sobre 400, 500 años antes de Cristo. Pero lo importante no es el tiempo, lo importante es la declaración de la profecía que estaba dando Zacarías para Jerusalén. Estaba profetizando que aquel, el rey de Israel, el rey de la futuración gloriosa, vendría y entraría a Jerusalén. Pero aquí hay algo muy particular de esta profecía. ¿Qué cosa vemos aquí de particular? Es aquí tu rey. Para tiempos de Zacarías, ¿quién era un rey? Era la máxima autoridad conocida. Era reconocida una gran autoridad. Y más para el pueblo que conocía a quien se le estaba dando esta profecía, que conocía que por encima de los reyes de la tierra había un rey. Amén. Gloria a Dios. Y todavía nosotros, los que caminamos con Dios, sabemos que aunque hayan reyes y gobernantes en este mundo, por encima de todo rey y gobernante hay un rey. Amén. Que está sobre todo. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese es el Señor. Y Zacarías en su profecía estaba declarando que ese rey supremo entraría a Jerusalén. Pero también hay algo muy peculiar aquí, algo que llama la atención y quizás le llamó la atención a los que escucharon la profecía de Zacarías en el tiempo que la dio. Miren, dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo. ¿Cómo vendría ese rey? ¿Cuántos sabemos que Cristo es justo, que el rey es justo? ¿Habrá alguien más justo que Dios? El que tenga hambre y sed de justicia, dice: venid a mí, porque en el mundo no la vas a encontrar.
Dios. ¿Cómo iba a entrar este rey? Justo, en justicia. En la justicia divina. Y salvador. Porque él salvaría a su pueblo y al hombre. Porque también estaba declarándose la salvación del hombre. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como venía un rey justo en justicia y salvador. Ahora aquí hay una característica tan importante. Dice: vendrá humilde. ¿Cómo es Cristo? Humilde. Humilde. ¿Sabe? Es una muy particular característica que debe ser evidente en cada cristiano que profese la fe en Cristo. El ser humilde. ¿Sabe? Muchas veces no comprendemos la gran importancia de ser humilde. Y perdemos un poco a veces la humildad. Pero es algo que no debe faltar entre todos aquellos que profesan la fe en este Rey justo y salvador que es Jesucristo, el Rey de Gloria. Bendito sea Dios. Amén. Ahora hay otra cosa más que llama la atención en esta profecía. Dice: y cabalgando sobre un asno. ¿Qué es lo que es un asno? Un burro. Un burrito. Este es el Rey del universo. El Rey creador de los cielos y la tierra. El Rey justo, el único justo. El Rey salvador, el único que salva. Gloria a Dios. ¿Y cómo venía a entrar en Jerusalén? Montado en un gran corcel. Un caballo, un corcel elegante, lleno de cascabeles. Lleno de adornos el caballo, para llamar la atención, porque yo soy el rey, porque está entrando el rey. ¿Cómo venía? De los animales que se cabalgan, el más simple, el que menos le gusta a la gente montarse, es un burro. Primero porque es deforme. Tienes una guatacona así. Es chiquito, es patudo, es lento. ¿Cuántas características pudiéramos darle al burro? Sin embargo, este rey no escogió un caballo, un corcel. Escogió un burro. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Amén. En todo esto quiero que usted medite, Gloria a Dios. porque en esta tarde quiero hablar de la peor enfermedad que ha sufrido el hombre, el ser humano. Como dije, el tema de esta tarde es la peor enfermedad que ha sufrido el ser humano. Ahora usted dirá: ¿será el coronavirus? ¿Será el cáncer? Porque cuando se habla de enfermedad, se piensan en estas enfermedades físicas. Pero estas enfermedades físicas tienen un origen. Y ese origen está en el pecado del hombre, en la desobediencia a Dios, en las espaldas que se le han virado a Dios. Ahí está el origen de toda enfermedad. Ahora, ¿cuál es esta enfermedad de la que estoy hablando? ¿Sabe?
Y usted dirá, eso es una característica, Armelio. Bueno, puedes tomarlo como una característica, pero esa característica innata en un ser humano se convierte en su peor enfermedad que puede vivir un ser humano en esta tierra, en este mundo. Le estoy hablando de la enfermedad de la soberbia. Dígale al que está a su lado, es la soberbia. Es la soberbia. La peor enfermedad que puede vivir un ser humano. Para que usted entienda y comprenda, yo le he traído a mi poco conocimiento un significado de lo que es soberbia. Soberbia es un deseo y pretensión de superioridad. Es un deseo de superioridad. Usted dice, es una característica. ¿Sí? El hombre de hecho se caracteriza, todo ser humano se caracteriza por ser superior, por la superioridad. De hecho, en una ocasión cuando los discípulos caminaban con Jesús, la madre de Juan vino y les dijo para que le diera un lugar a sus hijos. Y el Señor le dijo, en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos el que quiera ser grande debe ser el más pequeño. Dile que está a tu lado que hay que ser pequeño. Y nada de subir. Bendito sea Dios. Es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo. Oye, la soberbia viene con un rechazo de no sometimiento a Dios. El hombre de característica soberbia le es muy difícil aceptar la existencia de un Dios, pero una vez que lo acepta, si no se rinde a Cristo, si no busca la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para ser sanado de la peor enfermedad que la soberbia, nunca es sano, aunque reconozca a Cristo, aunque reconozca a Dios. No es sano. Oiga, fíjese si es una enfermedad difícil de sanar, que aún caminando a la orilla de Cristo puede estar enfermo. Porque el que tiene esta enfermedad no le gusta someterse ni a hombres ni a Dios. Qué tremendo. No le gusta someterse. Oye, yo creo en Dios, pero no te sometes a Dios. Creo en Dios, pero Dios te dice esto y no lo haces. Dios te dice, te conviene esto, pero tú dices, bueno, me conviene, pero yo voy a hacer esto. Eso es la enfermedad de la soberbia. Bendito sea Dios. No acepta, es un rechazo de sometimiento a Dios. Es una pretensión de autosuficiencia. El que tiene esta enfermedad es una persona autosuficiente. Es aquel que, no, yo todo eso lo sé, no, yo todo eso lo creo, no, está bien, no, sí, eso es así, pero mira, yo hago así, mira, Dios establece eso, pero Dios sabe que lo hago. No se somete, es autosuficiente, se cree suficiente en todo su caminar. Es una enfermedad terrible, porque trae después consecuencias desastrosas. Yo quiero en esta tarde hablar de eso. Gloria a Dios. El soberbio no reconoce su también, o sea, es autosuficiente y autoexaltación. Le gusta a veces que lo reconozcan. Le gusta ser reconocido. Bueno, usted sabe que voy a decir algo.
Cuando Cristo entró allí en Jerusalén montado en un pollino, Cristo estaba representando a ese rey. Pero ese pollino, ese burro, estaba representando al ser humano. Porque el ser humano, mientras esté enfermo de soberbia, es un burro, es un arado, es una persona bruta. Dale un aplauso a Dios. El burro es bruto. Ahí ese burro que entró, que el Señor mandó a llamar, tráiganme el burro. Y le dijo, ven acá, ¿y qué le decimos? Dígale que es para el Señor. Ese burro me estaba tipificando a mí. Todavía a veces me pregunto cómo yo, que era un burro, una persona que había estudiado en universidad, y yo que era un burro, con toda mi universidad era un burro. Y Cristo ahora viene montado en mí. Está aquí la representación todavía que leímos. Cristo sobre mí. Yo hablando la palabra. El que está hablando es Cristo. Y quien está hablando es un burro como yo. Santo Dios. Y todavía a veces trato de cortarme un poquito las orejas para verme más bonito. El burro es burro con que te pique las orejas. Y el ser humano es burro sin Cristo. Y si sabes algo hoy de verdad, es porque la verdad llegó a ti, y esa verdad es Jesucristo. Bendito sea Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es soberbio de reconocer su dependencia como criatura de su Creador. Algo más caracteriza la soberbia. Ni la mutua dependencia acepta. O sea, el que tiene esta enfermedad no le gusta depender de los demás. Quiere ser solo. No, porque no, si yo sé que todo el mundo está aquí. Mire, hermano, si yo quiero tener una vida cristiana, debo depender de la familia de Dios, que son ustedes, que es la iglesia. Y si hoy estoy aquí, es también por ustedes. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué tengo yo de superior? Nada. Nada. Bendito sea Dios. Si yo hoy puedo hablar, es porque el Rey Supremo, justo y Salvador, enseñó a hablar a un burro. Dile al que está a tu lado, ya sabe hablar de ese burro. Bendito sea Dios. Aleluya. Y dependemos los unos de los otros. La iglesia es una familia, una comunidad. Dale un aplauso al Señor. No podemos ser cristianos independientes. Debemos de amarnos tal como somos. Aleluya. Con defectos, sin defectos. Pero somos uno en Cristo Jesús. De la gloria. Bendito sea el Señor. Dice, mire, amado, la soberbia fue el pecado que llevó al hombre al pecado, al primer pecado. Fue la soberbia. Analicen. Eva y Adán. Dios le dijo: Adán, no comerás del fruto del bien y del mal. El diablo, que ya había caído porque se quiso hacer igual a Dios. El ángel caído se quiso ser igual a Dios, quiso la soberbia. Le transmitió la soberbia, la enfermedad de la soberbia al primer hombre creado. Le transmitió esa enfermedad. Usó la mujer. Le dije: ¿por qué no coméis del fruto del bien y del mal? Y la mujer le dijo: no, porque el día, dice Dios, que el día que lo comamos, moriremos. Y el diablo dijo: no. Nos van a morir. Ahí está la primera mentira, padre de toda mentira. Porque sí murió. No van a morir, sino que van a ser igual a Dios en conocimiento, en sabiduría. Si una cosa caracteriza la soberbia del ser humano en este mundo, es que quiere ser sabio. Por eso la ciencia ha avanzado. Por eso hoy creen y ponen todo
la fe no en el creador de la ciencia, sino en la ciencia. ¿Podrá saber más un científico que aquel que hizo al científico? Pero el mundo lo cree así, por la soberbia. Y la soberbia llegó a Adán por medio de la esposa y comieron. De tal manera que ellos andaban abiertamente delante de Dios y nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos. Cuando se comieron la fruta, llegó Dios y ya no se encontró donde estaba. Y lo llamó. ¿Dónde tú estás? Y Adán dijo, estamos aquí. Pero, ¿qué haces ahí? No, estamos escondidos. ¿Sabe? Cuando la soberbia llega, el hombre quiere esconderse de Dios, no quiere saber ni de Dios. Un hombre soberbio no quiere saber de Dios. Y si se conoce a Dios, pero no se somete. ¿Es para qué? Por medio de Dios. Por medio de Dios. Aleluya. Santo Dios. Yo seré ese gran pastor. Aquí nada más, yo nada más conozco un pastor. ¿Cuántos pastores conocen ustedes? Yo conozco hombres que sirven a Dios como pastores, pero yo conozco un pastor. Yo serví al Señor como pastor, pero yo conozco un solo pastor. El pastor de los pastores. Dale un aplauso al pastor de los pastores. Bendito sea Dios. Santo Dios. Y estamos aquí, estamos desnudos. ¿Sabe una cosa? Cuando el hombre le llega la soberbia, queda desnudito, desprovisto de Dios. Tremendo. Pero vamos a leer aquí. Y le dijo Dios, ¿pero qué pasó? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Ah, y la Dios sabía. Comiste del árbol. No, yo porque mi mujer me engañó. Ah. Siempre el diablo va a usar algo para enfermarte con soberbia. Terrible, terrible, la soberbia. La soberbia es el móvil en el hombre caído. Un hombre caído, un hombre en pecado. Busque que su móvil fue la soberbia, llevándolo a una constante lucha de emulación. El hombre con soberbia siempre quiere emular, probarse con respecto a otros. Si Daniel predica, yo también lo hago hacer mejor. Y mejor. Si aquel canta, yo voy a cantar. Aunque después todo el mundo tiene que taparse los oídos. Pero la soberbia a veces nos lleva a emular, a compararnos con otros. Y aquí nada más tenemos que compararnos con uno solo. Diga con quién hay que compararse. Con Jesucristo. Diga, mi comparación es con Jesús, no es con hombre. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Lucha de emulación para alcanzar la superioridad y dominio sobre sus semejantes. El hombre de soberbia le gusta ser dominante. Le gusta ser él el jefe, el que manda, el que hay que obedecer, el que sabe todo. Porque yo he estudiado, porque yo he alcanzado lo que ustedes no han alcanzado. Así yo he oído a pastores. Y ustedes tienen que obedecerme a mí porque yo soy el pastor que Dios ha puesto aquí. Y cuando no me obedezcan están en rebeldía con Dios. Yo he oído hablar así. Algunos. Pero yo veo en eso soberbia. ¿Qué es lo que usted ve en eso? Soberbia. Arrogancia. Superioridad y dominio sobre su semejante. El cristiano no deja de ser susceptible a ese pecado. O sea, en otras palabras, ningún cristiano está exento de contraer la enfermedad de la soberbia. Yo estoy expuesto a la soberbia.
Y usted está expuesta y expuesto a la soberbia. Por eso debemos conocerla. Por eso estoy tratando de que usted entienda. Porque en los últimos tiempos y en estos últimos días, muchos pueden perder el buen testimonio por una enfermedad de soberbia. Dile que está a tu lado, líbreme Dios de soberbia. Líbreme Dios de soberbia. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, en una de las cartas que le hace a Timoteo, en la primera carta específicamente, en el capítulo número 1, en el verso 6, hablando de los obispos, de los que querían ser obispos, en otras palabras, de los que querían ser pastores. Aleluya. Miren, la palabra empieza, no voy a decir toda la palabra dice, tú deseas obispado, tú deseas ser pastor. Dice, buenas cosas deseas. Pero, ahí está el pero. Es como decir, tú vas manejando y hay un stop. Tú vas manejando, pero, stop. ¿Qué pasa cuando te llevas un stop? Te puedes matar y romper tu carro y matar a otro. Cuando hay aquí un pero, es un párate. Y escucha ahora las palabras. Y le da un grupo de cosas, de requisitos para ser pastor o para ejercer el ministerio pastoral, porque yo todavía reconozco un solo pastor. Para ejercer el ministerio pastoral o ser pastor o líder de una grey, hay requisitos fundamentales que no podemos pasar por alto. Están aquí. Y uno de esos requisitos está en el verso 6. Dice, no un neófito. Un neófito es aquel que llega sin haberse tenido un tiempo de apartarse para Dios, de buscar, de ser discipulado bien por Dios, para poder transmitir bien lo que es de Dios. Y no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La condenación del diablo fue por soberbia. Aleluya. Lo que condenó al diablo, lo que condenó al ángel de luz fue la soberbia. ¿Qué pecado cometió el diablo para ser diablo? La soberbia. Quería ser más que Dios. Amén. Quería ser igual a Dios o ser semejante a Dios y ser exaltado. Eso lo llevó a ser diablo. Y envaneciéndose, hay quien se envanece. Lo mismo que hablaban, estoy envanecido, queriéndome hacerme o compararme superior a otros, envanecimiento. Y dice, no vaya a ser que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. El cristiano es exhortado por la palabra de Dios contra tan perverso estado de mente. Es una enfermedad mental. La soberbia. El mundo de hoy vive soberbia. El mundo de hoy quiere crecer, quiere aumentar la riqueza, quiere todo, quiere saber más, quiere aumentar la ciencia, quiere resolver todos los problemas por medio de la ciencia. Todo eso es soberbia. Todavía el mundo no ha dicho, déjame de ser tan arrogante y escuchar a aquel que me está prometiendo una salvación, una vida eterna. Aquel que me está prometiendo prosperidad verdadera, paz verdadera, sino que siguen envanecidos en su soberbia, enfermedad mental que vive este mundo y esta humanidad. Es triste ver cómo a nuestro lado están personas tan queridas por nosotros y tan soberbias que no quieren entender la verdad de este mundo. Pero oiga usted que tiene la verdad. Sea usted sano de esa soberbia para que usted pueda mostrar la salud mental que hay en Cristo y no la soberbia, enfermedad del diablo. Bendito sea Dios. Santo Dios. Pablo también, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20, dice, pues me temo que cuando llegue, o sea, Pablo se temía
Porque Pablo, conociendo las características del hombre, del ser humano, sabía que esto lo podía encontrar cuando él llegara a su iglesia. Y todavía vamos a iglesias, vamos a congregaciones donde encontramos todavía estas cosas. Es triste, pero es así. Pablo decía: pues me temo que cuando llegue no os halléis tales como quiero, que haya entre vosotros contienda, envidia, parte de la soberbia, iras, divisiones. La división es una soberbia. Maledicencia, murmuraciones. Y dice así, tajantemente, soberbias y desórdenes. Leamos, ahí está la palabra de soberbia. Pablo se temía que hubiese soberbia entre ellos. Santiago 4:6. El apóstol Santiago, escribiéndole a la iglesia universal. No como Pablo, que le escribía a cierta congregación en Colosa, en Filipo, acá en Corintio. Santiago escribió a la congregación universal, tanto judíos como publicanos. Y escribe Santiago, hablando de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, por eso dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es lo que hace Dios? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dale un aplauso a Dios. Dile a Dios: hazme más humilde. Dios, hazme más humilde. Hazme más humilde. Y con mi humildad me dará Dios más gracia. ¿Es verdad, no? Dice también, el apóstol Pedro también le escribe a la iglesia, no le escribe a congregaciones específicas, le escribe a la iglesia. El apóstol Pedro, en el capítulo 5, al verso 5, dice: igualmente, jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué le escribe a los jóvenes? Joven para Pedro y para Dios no es aquel que tiene 20 años, ni 15 años, ni joven. Para Dios es aquel que es nuevo en haber conocido a Dios y en haber caminado con Dios. Yo puedo encontrarme un joven hoy de 60 años. ¿Por qué? Porque ayer aceptó a Cristo. Es un joven entre nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Le escribe, dice: igualmente jóvenes. Joven es aquel que todavía no tiene todo el conocimiento. Pero mira, le dice a los que no tienen mucho conocimiento: y todos sumisos. ¿Qué quiere decir sumiso? Esto es lo contrario de sumiso. Santo Dios. Así hacen los pavos reales. Para que lo vayan a poner. Santo Dios. Sumiso es quiere decir sometido. Sometido. Usted llegó a los pies de Cristo, sométase a los que ya saben, a los viejos, a los ancianos, a los que enseñan, a los maestros, a los que ejercen el ministerio pastoral. Sométase. Santo Dios. Aleluya. Dios. Y cuando usted se someta a ellos, no porque ellos sean, sino porque ellos tienen el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para que no seamos enfermos de soberbia. Y todos sumisos unos a otros, revestidos. ¿De qué? ¿Ya? Pedro 5. ¿Qué dice? Primero de Pedro. ¿Revestido de qué? No están en la palabra. Los cogí fuera de base. Son out, por regla. Aquí hay que tener la palabra. Porque cuando hablamos por la palabra. No hablamos por nosotros, no hablamos por nuestra cuenta. Hablamos por la palabra. Pero la palabra aquí dice, en 1 de Pedro capítulo 5 verso 5: igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La palabra aquí es humildad. Humildad no quiere decir aquí que andemos harapientos, que andemos. No quiere decir que yo ande
pidiendo limosna por la calle, pero no tengo dinero. Eso no es humilde, eso es ser pobre. Dile al que está a tu lado, yo no quiero ser pobre, yo soy rico. Estamos enriquecidos en Cristo. Dale más paso, estamos enriquecidos. Pero humilde es aquel que no se exalta. Aquel que reconoce a su semejante como igual o superior a él. Aquel que desea para su prójimo lo mejor, no lo mío, sino más mejor que yo. Me gusta verlo a usted mejor que a mí cuando soy humilde. Humilde es aquel que comparte lo que Dios le ha dado para el necesitado. Humilde es aquel que trata de exaltar en todo al que es grande, al Cristo de la gloria. Santo Dios. Gloria a Dios. Y revestidos de toda humildad, porque Dios resiste, aquí está, a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es el ideal del hombre sin Dios. ¿Cuál es el ideal? Su soberbia, que marcha en busca de la supremacía. Usted ve todos los gobiernos, todos buscando supremacía, idealizando la fuerza. Todos quieren ser más fuertes que otros. Soberbia. Porque aquellos países más fuertes, el armamento más fuerte, buscar la fuerza. Soberbia. En busca de la supremacía, idealizando la fuerza, la agresividad. Por lo regular, cuando está enfermo de soberbia, es un ser humano agresivo, violento. Por eso tiene una estatua de paz que representa un dragón. Un dragón es agresivo, su paz es agresividad. Han cambiado, es todo lo contrario. No es ni siquiera sinónimo de paz, es sinónimo de agresividad. Y la mutua competencia es una mutua competencia que hay en el mundo. La compasión y la ayuda a los débiles, para el que tiene soberbia, no cabe en ello, porque los frena. En una ocasión, oí decir, pero tú te vas a ocupar ahora de toda esa gente que están así, así, así. Ocúpate de tú para que tú subas. Eso me lo dijo un hombre que aparentemente predicaba la palabra y que aparentemente decía ser un siervo de Dios. Me dijo, pero ahora tú coges de lo tuyo para enviarlo allá a los misioneros en Cuba. Ocúpate tú de tu ministerio, deja a esa gente, yo te saco de allá. Diablo mentiroso. Eso es soberbia. Aleluya. Yo comparto con el necesitado. Amén. Yo no comparto con el que tiene, yo comparto con el que necesita. Bendito sea Dios, porque Dios me ha enseñado a mí que yo debo ser humilde y vestirme de humildad. ¿Cómo le voy a dar a un rico que tiene millones? Claro. Amén. Para que tenga más. Debo darle a aquel que lo necesita, Amén. Gloria a Dios. como esperando que él nunca me va a pagar lo que yo le he dado, porque yo le doy como para Dios. Y Dios será quien me recompense. Bendito sea Dios. Santo Dios. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios mío. Pues sí me criticaron. Y lo digo aquí porque todavía hay muchos con estos pensamientos. Y estos pensamientos vienen de la enfermedad, Aleluya. de la soberbia. Aleluya. No voy a darlo todo porque no me alcanza el tiempo. Pero no me quiero ir sin decir aquí Amén. lo que Dios establece para los soberbios. Por lo tanto, yo no quiero ser soberbio. ¿Usted quiere ser soberbio? No. Levante la mano los que quieren ser soberbios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que no hay aquí. Ni uno. Dale una pausa fuerte. Dile, entre nosotros no hay soberbia. Entre nosotros no hay soberbia. Aleluya. Amén. Santo Dios. Miren, Dios desde que empezó a tratar con el hombre, allá desde Moisés, Dios habló a Moisés. Y en el libro de Levítico, capítulo 26, verso 19, y le dice Dios a Moisés, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Qué es lo que hace Dios? Quebrantar la soberbia del orgullo de ellos.
y haré vuestro cielo como hierro. Para los que tienen soberbia, el cielo, el reino de los cielos, es un hierro. No llegan, no pueden llegar. Está duro el reino de los cielos para los que son soberbios. La palabra de Dios establece que los cielos son como hierro. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, eso es. Quien tiene soberbia, el cielo le es de hierro. Aleluya. Dile al que está a tu lado, yo soy del cielo. Aleluya. Mi cielo no es duro, porque yo no soy soberbio. Bendito sea Dios. Y vuestra tierra como bronce. Mientras estén aquí, los soberbios no van a prosperar. Por eso este mundo no prospera. Por eso este mundo va de mal en peor. Porque cada día es más la soberbia que vive el hombre. Amén. Gloria a Dios. Como antes se producía tanto y hoy se disminuyen las producciones. Porque antes había buen clima, hoy hay un cambio climático. Porque buscan la respuesta en la ciencia. La respuesta es que la soberbia, que es la enfermedad, le ha hecho los cielos de hierro y la tierra de bronce, como habló Dios a Moisés. También Dios habló a Moisés en el libro de Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, oiga como le dijo Dios a su pueblo, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, así el natural de Israel, como el extranjero, no importa de quién tú seas, ni de dónde vivas en este mundo. Para Dios no hay acepción de personas. Escúchalo bien, hombre. ¿Me escuchas? Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así sea el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Oye, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Aleluya. Santo Dios. Por eso las personas están cortadas, el mundo está cortado, no tienen a Dios ni acceso a Dios, claman y piden a Dios y no ven respuesta porque su soberbia los ha cortado. Bendito sea Dios. Pero hay una forma que ustedes conocen de reparar el corte y de ser otra vez injertado. Ustedes saben cuál es. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor que está abierta. Está abierta todavía. Está abierto el injerto a la humildad y la sanidad a la soberbia. Alabado sea Dios. Dice también el verso 31 de este mismo libro de Números: por cuanto tuvo en poco, los que son soberbios, el mundo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa generación, esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella, sobre esa persona. La soberbia va a caer sobre los soberbios. Dile al que está a tu lado, yo no quiero ser soberbio. Yo no quiero que la soberbia caiga sobre mí. Aleluya. Stop. Es el stop. El palo. No a la soberbia. El Salmo 31, el salmista, en el Salmo 31, verso 23 dice: amad a Jehová todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Qué dice? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte. Entonces, si Dios paga abundantemente al pecado, ¿qué es lo que paga con abundancia? Muerte. Por eso usted ve el mundo, que lo que hay en abundancia en el mundo es muerte. Hay más abundancia de muerte que de vida. Ayer veía yo un video donde una ciudad en Chile quedó devastada completamente. Eran muy soberbios también, la historia.
quedó arrasada por un desplome de lodo y de agua. Él la paga. Dios paga abundantemente. Si tú eres humilde, tú vas a recibir una paga tremenda por tu humildad. Pero si eres soberbio, tú vas a recibir una paga tremenda por tu soberbia. Gloria a Dios. En Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento, cuando usted ve una persona quebrantada con dolor, antes de ese quebrantamiento, es la soberbia. Antes de que él se quebrantara, antes de que él tenga dolor, lo que hubo en él fue soberbia. Lo dice la palabra. Y antes de la caída, cuando usted ve a un cristiano que cae, dice aquí soberbio, proverbio. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que se cayera, hubo ¿qué? Altivez. ¿Qué dijo el Señor? Los mansos y débiles de espíritu. Los débiles de espíritu se está refiriendo al Señor a los que no son altivos. Aleluya, gloria a Dios. Porque usted puede ser grande espiritualmente sin ser altivo. Pero hay quien es altivo de espíritu. Pero para ellos, Dios los resiste. Bendito sea Dios. Y por último, hermano, porque el tiempo se me ha ido y son muchas las citas que pudiera darle. Quiero leer lo que el profeta Isaías habló a esta enfermedad mundial. Vamos a decir así, una enfermedad mundial que vive el mundo. Isaías capítulo 2, versos 11 y 12 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida. Óiganlo bien. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Abatido es esto, ¿eh? Como si esto. Eso fue abatido. La altivez de los ojos de los hombres será, mire. Por eso usted ve que el hombre, él tiene ciencia, crea esto, y cuando piensa que va a prosperar, viene otra cosa, porque su altivez será abatida. Y la soberbia de los hombres, así lo dice Isaías, capítulo 11, capítulo 2, espero leer, verso 11. Y la soberbia de los hombres será humillada. ¿Cómo será la soberbia de los hombres? Humillada. Y Jehová solo será exaltado. ¿Quién es el único que va a ser exaltado? Diga, Dios es el único. Jehová. Dios es el único que puede ser exaltado. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. El día de Jehová temeroso y grande vendrá sobre todo ¿qué? Ese día que habla aquí no es el día de rapto, de fiesta, día de juicio. Y ese día le llegará a todo soberbio y altivo. Gloria a Dios. Sobre todo enaltecido. Y será abatido. Está tremendo. Una vez más. Cuando Dios me habló con esto, le dije: perdóname, Señor, si en alguna vez he estado medio enfermo de soberbia. Quiero ser sano de toda soberbia. Y si en algo me he enaltecido, abándeme contra el suelo 100 veces si es necesario, para que no me vuelva a exaltar. Porque entonces sé que Dios dará gracia al humilde corazón. Aleluya. Y la recompensa de sanidad para esta enfermedad, la voy a decir ahora. No es una pastilla, no es una inyección como para el coronavirus. La única sanidad para la soberbia es aceptar y reconocer a Jesucristo como Dios y como Señor. Cuando digo Señor, el Señor es Señor, y usted se debe someter al Señor, al Rey de los cielos. Dale un aplauso al Señor y sométete cada día más. Vamos a ponernos en pie delante de Dios. Padre amado, delante de ti está tu pueblo. Señor, pueblo que has reconocido
tu grandeza, tu proeza, tu poder, tu gracia. Señor, en esta tarde hemos meditado sobre la peor enfermedad. Aleluya. Que, sí, Señor. Perdóname, Padre. Sí, Padre. Antes de orar, el Señor me hace recordar que se me olvidó algo que el Señor me puso en un momento. Hay muchos que han juzgado al pecado de Saúl y al pecado de David. ¿Por qué David fue perdonado? ¿Y por qué Saúl no fue perdonado? En esta tarde, el pecado que llevó a Saúl a la condenación fue la soberbia. Fíjense, quien tenía que hacer el holocausto era el sacerdote, y él quiso hacerse como el sacerdote. Ocupó el lugar del sacerdote. Él era el rey, pero no estaba dotado, o sea, no estaba mandado por Dios a hacer tal holocausto. Y cuando viene Samuel, le requiere por esto. Todavía Dios le estaba dando una oportunidad, le estaba requiriendo, y la soberbia no le permitió arrepentirse. Le dijo todo esto, y él no dijo: Jehová, perdóname, es pecado. Siguió en soberbia. Cuando Dios levanta a David, ¿qué es lo que hubo en Saúl? Soberbia contra David. Porque no quería admitir de que David mataba a los 10,000 y él solamente a 1,000. Soberbia. ¿Qué hubo por contrario en David? Cuando David pecó, hizo un pecado tremendo. Tomó la mujer de uno de sus siervos. Pero cuando vino el profeta y le dijo: tú fuiste ese que tomó esa oveja, le dijo: sí, verdad, es pecado contra Dios. Y fue y se metió en ayuno, arrepentido ante Dios. No le dio lugar a la enfermedad de la soberbia, sino que se humilló y aceptó su pecado. Aleluya. Por eso dice que confiesa su pecado, reconoce. Dios le levanta. Pero la soberbia no te permite arrepentimiento. Gracias, Señor, una vez más le he dado lo que tú me das. Pero en esta tarde queremos, Señor, que nunca esta enfermedad de la soberbia alcance a nuestra vida. Y aquellos que han escuchado esta palabra, si están enfermos, te pido, Padre, que le ayudes por tu Espíritu a que reconozcan a Cristo, le acepten y sean sanos y salvos de la soberbia que vive el mundo. Padre amado, te pido ayuda para todos aquellos que aún por ignorancia están en la soberbia. Danos tiempo, Señor, para predicar este evangelio de arrepentimiento, para alcanzar salvación a los perdidos. Te pedimos, Padre, nos des la fuerza, nos ilumines cada día, para cada día parecernos más a ti en humildad, y que nunca nuestras almas enfermen de soberbia. Y te doy las gracias, y a ti, Padre, sea la gloria.